Bueno, jóvenes, vamos a empezar por respeto a ustedes que ya están conectados y estamos llegando a nuestra 10ª clase, o sea que estamos exactamente a medio semestre. Entonces, para que vean todo el progreso que llevamos y cómo va pasando el tiempo de rápido, ¿verdad? Así que acá, acá estamos, ¿verdad? Hoy vamos a nuestra agenda de hoy es como siempre, vamos a empezar discutiendo noticias y posteriormente vamos hoy el tema es el Ejecutivo, vamos a hacer un ejercicio de leer lo que dice la Constitución y pues esa sería nuestra actividad para el día de hoy. Así que los dejo en el uso de la palabra compartiendo sus principales noticias. A ver, los escucho. Hola, los escucho. A ver, Karen, dime. Sí, bueno, yo estaba leyendo una noticia que me pareció interesante, que era el titular, aparecía como APG señala que van 66 agresiones a la libertad de expresión en el año y 350 ataques contra la prensa durante el gobierno de Yamatei. La noticia hablaba un poco respecto a que la Asociación de Periodistas de Guatemala presenta un informe de medio año sobre la libertad de expresión y señala que pues ha persistido violación, irrespeto y limitaciones en este campo durante pues el periodo del doctor Yamate, ¿verdad? Y hablaban un poco de que esto se presentó pues el 29 de julio, que era su informe semestral sobre esta expresión y que ellos tenían estas limitantes en respecto a que no han podido cumplir o no, como periodistas han tenido ataques referentes a pues esa libertad de expresión que deberíamos tener como ciudadanos también, ¿verdad? Y que han sufrido como estas violencias por parte de ser periodistas y que también pues esto ha debido hacer que no sean noticias también porque pues presentan esta limitante. Y hablaban también que hacían un poco referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su informe anual pues del 2021 publicó este año, en mayo, en un capítulo de IB, creo que era en el cuarto B, debido a que se observan graves violaciones a los derechos humanos y ataques institucionales de la democracia. ¿Cómo era? Ataques a la institucionalidad democrática. Ok. Y pues esto lo señalaba el Héctor Coló, que pues en su informe, y pues señalaba estos 66 ataques, y también me pareció como curioso y respecto a lo que habíamos leído anteriormente nosotros, que podía ser como una violación al artículo 35 de la Constitución, ¿verdad? Sino que también como al 29, que era el libre acceso a tribunales y dependencia del Estado. Y me Ok, muy bien. Ok, gracias Karen, muy amplia tu comentario y ahora me da curiosidad, ¿qué piensas tú de todo eso? Realmente me parece porque, o sea, sí me impacta porque yo he visto también que por medio, en vivencias propias, digamos, he visto que Ujú. algunos amigos que sí son como referentes un poco a los movimientos políticos y todo lo que está como de acuerdo, ellos a veces comentaban mucho también por redes sociales y no son periodistas, pero sí se les ha limitado, como que a veces hasta se les cancela las cuentas de Facebook para que no comenten, y eso también me parece que ya no solo es como también los periodistas están limitados, ¿verdad? Yo creo que también las noticias están muy controladas, a veces no solo en escritas o orales, sino como lo hemos visto también en los canales anteriormente, que no se difunde bien la información o noticias que queremos saber, o sea, sabemos o llegan noticias a nuestros oídos solo las que ellos quieren que sepamos, ¿verdad? Entonces ahí se ve bien claramente las limitantes.
Excelente, excelente tu comentario. Fíjense, la libertad de prensa es una garantía constitucional, como lo vimos hace algún tiempo en clase, ¿verdad? Sin embargo, siempre hay como cortapisas, o sea, el mundo no es perfecto y ustedes lo saben, ¿verdad? Entonces, obviamente si hablan mal de alguien, la persona se ofende y trata de reaccionar contra eso, ¿verdad? Entonces, nuestro presidente es muy empático, entonces él, pues rápido, si le critican, si comentan algo bueno que ha hecho, se pone muy contento, pero si lo critican, se enoja muy fácilmente, ¿verdad? Entonces eso, él tiene que mejorar eso, pero eso ya es el carácter de cada uno. Igual nos pasa a nosotros. Cuando te pregunté tu opinión, me pareció muy interesante el comentario que hiciste, ¿verdad? Porque fíjense, si ya en redes sociales, sobre todo Facebook, Facebook decidió, eso no tiene nada que ver con el gobierno de Guatemala, sino que esto es ya las redes sociales. Entonces ellos decidieron que no podían, las redes no podían estar abiertas en el sentido que cada quien pudiera escribir lo que quisiera, porque eventualmente se da algún tipo de problemas en cuanto a la veracidad de la noticia. Fíjense, los periodistas no tienen por qué revelar la fuente de información donde consiguen pues, la noticia, pero sí al ponerla, pues ellos se hacen responsables, ¿verdad? Entonces dice uno, bueno, y así uno va, digamos, cuando va leyendo noticias y sobre todo comentarios, los editoriales que hay todos los días, pues se va dando cuenta uno qué tan bien informados están y qué tanta credibilidad puede tener, porque a veces hacen un comentario y resulta que no es cierto. Y a veces sí es cierto, la mayoría de veces es cierto, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que pues uno debe de aprender a discernir y a entender. Eso es en cuanto a la libre expresión, digamos, como principio constitucional dentro de la clase de gobierno. Pero las redes sociales es otra historia. En redes sociales, fíjense, hace 2 días se celebró el aniversario de el atentado en Estados Unidos contra las Torres Gemelas y todo ese atentado fue fraguado en redes sociales, específicamente en Facebook. Entonces ya desde esa época Facebook puso limitación a cualquier información en cualquier idioma que tenga que ver con ataques, con bombas y todo ese tipo de cosas. Entonces, por lo peligroso que es. Entonces, eh, técnicamente, y yo les pregunto, ¿ustedes creen que se está coartando la libertad de expresión o es algo de protección para toda la gente? ¿Qué piensan? A ver, Karen, dime qué piensas. Pues yo creo que es como esa arma de doble filo, ¿verdad? Que Ujú. realmente lo pueden respaldar algunas personas como que sí está sobre su libre expresión. Y este artículo también hablaba un poco de eso, ahorita que lo recuerdo, que mencionaba este decreto esta ley que querían como promover, anteriormente creo que la había comentado, que ahorita querían promover esta ley en donde pudieran ser como que pudieran accionar más para para defender o detener a la gente que estaba manifestando, ¿verdad? Y yo creo que ahí es como que también están nuestros límites hasta dónde puede llegar, qué es lo correcto. Entonces, sí difiere un poco en eso, pero creo que eso ya no sería como también expresión, ¿verdad? Si fueran ellos a accionar. Excelente. Claro, claro, gracias. Entonces, fíjense, ahora Facebook también incluyó una nueva prohibición, si lo quieren llamar así, que es todo lo que tiene que ver con política, especialmente en países que las elecciones están cerca, que es el caso nuestro, ¿verdad? El otro año tenemos elecciones. Entonces ya ellos cualquier anuncio o comentario de tipo político lo,
lo eliminan, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no se utilicen las redes sociales como trampolín o como mecanismo para que se genere propaganda a través de las redes sociales, ¿verdad? Y entonces ellos decidieron que no debe de haber ese tipo de situaciones sobre todo de índole político, ¿verdad? Que si las personas quieren hacer campaña, pues que la hagan y que paguen en los medios, pero no en redes sociales, porque el impacto en redes sociales es muy grande, la cobertura, entonces mejor se curan en salud y mejor lo prohíben, ¿verdad? Entonces esa es la realidad. Entonces ya hay una serie de limitaciones. Yo les ponía el ejemplo acá en Guatemala de cuando la gente hablaba mal de los bancos, pero era un comentario de enojo. Por ejemplo, iban una quincena o fin de mes y tenían que hacer mucha cola, entonces ponían en redes sociales, este banco está muy mal, está en quiebra, deberían de sacar su dinero de acá. Entonces eso es bien delicado, ¿verdad? Y atenta contra, digamos, todo el sistema financiero nacional, la banca está basada en la confianza, o sea, uno tiene su dinero en el banco porque le tiene confianza. Entonces, de ahí salió que promulgaran el delito de pánico financiero, ¿verdad? O sea, que no se puede causar pánico por enojo, por lo que sea, pero no se puede distorsionar la opinión pública por una situación en particular que es que probablemente sí sea cierta que tuvo que hacer cola, pero no es cierto que el banco esté en quiebra porque a todo el mundo le pagan en quincena y a todo el mundo le pagan en fin de mes y la gente va a los bancos a hacer sus operaciones, ¿verdad? Y por eso los bancos tratan de que se use la tarjeta de débito y le acreditan directamente el sueldo, pero aún así hay mucha gente que todavía desconfía de esos mecanismos modernos de pago y quiere el dinero en efectivo y va al banco, ¿verdad? Entonces, muy interesante tus comentarios, Karen. Te felicito y pues vamos a dar por cerrado tu comentario y le vamos a dar la palabra ahora a Rocío. Sí, se salió, ahorita se volvió a meter. Ah, ok, A ver ok, si, ahorita. sí, Sí, ahora sí. gracias, ahí la estoy viendo, gracias. Rocío, ahí estás.
Ok. Es que fíjate que no te escuchamos bien, entonces si pudieras repetir así lo que comentaste, porfa. Muy bien, ahora sí lo capté bien, Rocío. Fíjate, yo les voy a tocar el tema, o sea, ustedes tocaron el tema como bien indicaste, desde el punto de vista de diseño gráfico, que es donde está la mayoría de ustedes. Ahora yo se los voy a tocar desde el punto de vista gobierno, ¿verdad? Entonces, fíjense, más adelante vamos a ver que hay unos órganos que trabajan para el gobierno, son unas entidades. Entre ellas está la que tú mencionaste, la CGC, que es la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Entonces, este es el órgano fiscalizador de todo el gobierno. O sea, es como que la auditoría del gobierno y ellos siempre, a todo el gobierno central, ejecutivo, legislativo, judicial, y entidades descentralizadas lo andan fiscalizando, ¿verdad? En el sentido que se cumplan todos los procesos establecidos, ¿verdad? Y por el buen desarrollo del gobierno en general, ¿verdad? En todos sus organismos. Ahora, dentro de las potestades que tiene la Contraloría de Cuentas, de hecho, vamos, como les digo, vamos a ver esto más al detalle. eh, Ellos pueden en algún momento multar a los funcionarios públicos, que es lo que acaba de mencionar Rocío, ¿verdad? Porque pueden considerar que no se siguieron los pasos que tenían que hacer para determinado proceso, ¿verdad? Entonces depende de la gravedad, ¿verdad? O sea, si
es que a veces recuérdense que uno está en sus funciones y puede cometer errores, ¿verdad? Pero los errores no son de mala fe, ¿verdad? Entonces, porque la mala fe sería ya el otro tema que decía Rocío, que es la corrupción. Pero eventualmente hay errores de las personas, ¿verdad? Y entonces los multan, ¿verdad? Entonces, este es como que el primer proceso inicial. Obviamente van a investigar a fondo porque 6.4 millones por una marca país, pues se considera bastante elevado, ¿verdad? Entonces, pues como tú bien indicaste, hay calidad de trabajo, hay empresas especializadas y entonces, todo eso, si voy a gastar tanto, pues tengo que buscar al mejor en lo que esté haciendo, ¿verdad? Entonces, en esencia, desde el punto de vista de gobierno, lo que comentó Rocío es eso, ¿verdad? La Contraloría puede multar a empleados por si considera que no siguieron los procesos que tienen que seguir, ¿verdad? Pero no sé si está claro la explicación, Rocía, desde el punto de vista gobierno, no desde el punto de vista diseño gráfico. Ah, así es, así es. Y por eso multaron a todos, ¿verdad? Y ahora viene la investigación de por qué se gastaron tanto, ¿verdad? Entonces puede ser que ahí vuelvan a multar a todos, ¿verdad? Y pongan las sanciones que correspondan y ya es un proceso más complicado, ¿verdad? Pero como tú bien indicas, hay cosas que la lógica y el sentido común te dicen, no me cuadra esto, ¿verdad? A ver, es correcto. Incluso ellos pueden apelar la sanción, ¿verdad? Pueden decir, mire, yo no estoy de acuerdo o sí hubo un error, pero no un error que amerite una multa tan grande, ¿verdad? Entonces, seguramente lo van a hacer, ¿verdad? A todos los que multan, ese es su proceder, ¿verdad? Entonces ya en algunos casos revisan y dicen, bueno, sí tiene razón, pero en otros casos dice, nosotros nos equivocamos, lo vamos a multar con más dinero, ¿verdad? En la medida que van avanzando las investigaciones, ¿verdad? Ok, gracias a ti, Rocío. A ver, ¿quién le toca? Ah, ¿tú volviste a levantar la mano, Karen? Que aquí según el orden. No, Lick, es que, bueno, Ah, va. perdón. Entonces baja la mano. Va, Milka, entonces. Milka. Hola, Lick, buenos días. Solo le quería decir que si no quiere leer antes el comentario que hizo Anet, que es respecto a lo que comentó Rocío también. Ah, muchas gracias. Vamos a ver, déjame. A ver, dice, déjame ver. Gracias por, no tenía abierta esa parte. Ah, muchas gracias. Ah, sí, aquí está Net. Dice, buenos días, Lick, mi micrófono está fallando y no puedo utilizarlo. Pero de igual forma quería comentar acerca de esta noticia. Es sobre la Contraloría General de Cuentas que impuso multa de 7.285 a 6 funcionarios del INGUAT, luego de que se determinara que se requiriera a la contratación de una empresa para la creación de marca país sin haberlo programado en el plan anual de compras. Va. Qué bueno que mencionaste eso, Anet, y eso es también parte de la respuesta para Rocío. Normalmente el Estado hace un plan anual de compras, ¿verdad? Y indica lo que va a ir adquiriendo en el transcurso del año, ¿verdad? Eventualmente pueden haber imprevistos, ¿verdad? Pero no un imprevisto de 6.4 millones, que es lo que costó
la marca país. Entonces, esa es la razón de esta multa, ¿verdad? Muy, muy bueno tu comentario, Anet. Y pues aparte vendrá la investigación de los 6.4 millones, ¿verdad? Pero esto es porque opera dentro del plan anual. Ellos le llaman, el gobierno usa un sistema que se llama el POA. El POA quiere ser el plan operativo anual y el plan anual de compras está dentro del plan operativo anual. Entonces, un gasto, o sea, como les digo, pueden haber gastos eventuales, ¿verdad? Como por ejemplo la pandemia no estaba prevista y hubo que gastar, pero eso se justifica. Pero digamos, el INGUAT que ya sabe lo que tiene que hacer, que es promover al país, gastar en publicidad, tanto local, pero más que todo internacionalmente, sí debió haber incluido eso de marca país, ¿verdad? Y aunque había otro comentario ahí que decía que ellos no habían hecho, sino que lo heredaron de la administración anterior, con más razón, porque ya pasar, no es excelente tu comentario, Anet, muchas gracias y gracias por mencionarlo, Milka, no sé si querías decir algo. Sí, ahora sí ya puedo decir mi noticia, solo quería que leyera el otro. A ver, dime. Yo les voy a hablar de la ley de fomento de gracias. inversión de capital extranjero, que es el decreto 46/2022, y dice que las obligaciones del Estado con esta ley son promover el desarrollo económico de Guatemala, que el Estado tiene que proteger la formación de del capital y la inversión y crear condiciones adecuadas para poder promover la inversión dentro del país. Dice que los objetivos de esta ley consisten en atraer y promover nuevos proyectos de inversión de capital extranjero mediante el establecimiento de un tratamiento especial para la inversión extranjera en el país. Pero se preguntarán qué es un tratamiento especial. Y pues esto consiste en garantizar por un plazo determinado la posición jurídica constituida sobre el impuesto sobre la renta o algún otro impuesto que se encuentre vigente al momento en el que el MINECO emita su resolución. Y dice que esta ley resuelve también fortalecer la competitividad del país e igualarnos en condiciones con otros países de Latinoamérica en la atracción de la inversión extranjera y fortalecer la seguridad jurídica. Y esta ley pues tiene distintos alcances y ámbitos de aplicación y los alcances serían como los tipos de inversionistas, que pueden ser personas individuales o jurídicas extranjeras con capital de origen extranjero que realicen nuevas inversiones en el país, pues ya que esto es lo que se quiere promover, ¿no? Y los ámbitos de aplicación que serían inversiones nuevas en propiedades, plantas y equipos de carácter productivo, prestación y producción de bienes y prestación de servicios en el país. Y hay distintos plazos y tratamientos especiales de 3 años, 5 años, 7 años y 10 años. Y cada uno de estos plazos pues tiene distinto monto aproximado que va desde los 10 millones hasta los 80 millones según sea el plazo. Y esa es la noticia que les comparto el día de hoy. Muchas gracias, Milka. Interesantísima tu noticia. Fíjense, en esto no solo es en Guatemala, sino que alrededor del mundo los países están ávidos de inversión extranjera, ¿verdad? O sea, es algo que se necesita, ¿verdad? Para el buen desarrollo y les voy a dar algunos ejemplos que han pasado aquí en Guatemala. Por ejemplo, todos han comido el pan Bimbo, ¿verdad? Entonces, Bimbo vino a Guatemala hace más de 20 años y vino inicialmente a competir en el mercado del pan de rodaja o pan sándwich y traía el pan de México y resultó que a la gente de Guatemala le gustó el pan Bimbo, ¿verdad?
el pan que hacíamos nosotros era un pan muy soso, muy no era ni de buena presentación ni de buena calidad, ¿verdad? Entonces, empezamos a la gente le gustó y entonces ellos empezaron a traer más pan de México y esa era ventas de negocio de comercio internacional. Sin embargo, llegó el negocio a crecer tanto que Bimbo tomó la decisión de mejor hacer el pan acá y de abrir una planta de hecho, ahora son 2 plantas que hay en Chimaltenango y empezaron con el pan sándwich y después siguieron otro tipo de cosas como esos bimboletes, todos esos pastelitos que hacen la línea Bimbo, que tal vez ustedes la conocen más. Entonces, eso creó, ¿verdad? Inversión extranjera, ¿verdad? Y ese es un ejemplo, hay muchos ejemplos y los países aspiran a tener esa inversión extranjera porque primero trae fuentes de trabajo, ¿verdad? O sea, el hecho de que Bimbo haya aperturado esa planta aquí en Guatemala quiere decir que generó empleos que antes no había, ¿verdad? Y al generar empleo se genera digamos, las personas que trabajan pueden hacer consumo y el consumo genera producción porque hay que estar listos para todo esto, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante, ¿verdad? Y eso es lo positivo de la inversión extranjera. Obviamente también hay una connotación negativa, si lo quieren llamar así, que es que por ejemplo, en el caso de Pan Bimbo, las panificadoras locales tuvieron que cerrar, ¿verdad? Porque no pudieron ponerse a la altura de la competencia internacional. O sea, el favorecido es el público, ¿verdad? El usuario, el consumidor, ¿verdad? Pero se pierden empleos. El único que hizo el intento de competirles fue Pan Europa, que es el otro que vemos cuando vamos al supermercado, digamos, entonces uno escoge las principales marcas, son Europa y Bimbo, y de ahí hay otra serie de marcas más pequeñas, Brothers y otro tipo de panes que se venden, pero el mercado grande lo tiene Bimbo y lo tiene Europa, ¿verdad? Donde Europa fue el único que pudo competir y estar a la altura y al nivel, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de la inversión extranjera, aunque también nos trae en algunos casos consecuencias negativas, ¿verdad? Como les decía, las panificadoras locales tuvieron que, pues, perder, ¿verdad? O sea, cerrar porque no pueden estas empresas son muy grandes, uno, dos, tienen la más alta tecnología y vienen a Guatemala y hacen todo eso, entonces obviamente la preferencia del público es la que determina todo, entonces obviamente que preferimos comer un pan más sabroso que un pan feo, ¿verdad? Si vamos a comer, que sea algo rico, ¿verdad? Entonces eso es, jóvenes, no sé si quedó claro, Milka. Sí, licenciado, quedó claro. Gracias. Muy bien. Ahora le vamos a dar la palabra a Cristian. Buenos días, Lick. Buenos días. Pues fíjese que mi noticia no es tan reciente, pero me impactó mucho porque me recuerdo cuando estaba en el colegio, que yo me gradué en 2019, que esa ley creo que todavía seguía vigente, que era la de el casamiento de menores, que se podían casar si el hombre tenía 16 y la mujer 14 con el permiso de ambos padres, ¿verdad? De los dos chicos. Entonces estaba viendo un video que dice que Guatemala es el quinto país y en donde más ocurre el matrimonio de menores en esta región, ¿verdad? Y me pareció interesante porque no lo sabía de que ya no se podía, que era ilegal, ya de 2020 creo, sí, 2020.
Y pues todavía ocurre, ¿verdad? Todavía se registran bastantes matrimonios a menores que pues son ilegales y sobre todo es en Occidente, ¿verdad? Por Huehue, Quetzaltenango, San Marcos. Entonces me pareció interesante, ¿verdad? Porque no lo sabía. Ok. Gracias por el comentario, Cristian. Fíjense, las leyes van evolucionando y en este caso lo que acaba de mencionar Cristian es que se trata de proteger a la mujer, ¿verdad? Y la mujer desde temprana edad, ¿verdad? Porque imagínense estar casada a los 15, 16 años cuando todavía está en proceso de desarrollo físico, entonces, y empezar ya a tener hijos y todo es un poco complicado, ¿verdad? Entonces, la ley en esos casos evoluciona y trata de volverse protectora, ¿verdad? Pero es algo que es una realidad, ¿verdad? Es una realidad y se trata de contrarrestarla, ¿verdad? En otros países, como en la India, los matrimonios se concertan, ¿verdad? O sea, no hay esa libertad de, que, digamos, ustedes probablemente todos tienen novio, novia, lo que sea, pero ustedes lo han escogido, nadie se los ha impuesto, ¿verdad? En cambio, en India se hacen los matrimonios por esa conveniencia, ¿verdad? Generalmente es económica, ¿verdad? Pero es una realidad, ¿verdad? Es una realidad y es algo con lo que cada país es diferente, igual pasa con los países árabes, entonces eso es complicado, ¿verdad? Pero hemos hecho progresos en ese sentido, aunque la costumbre está arraigada y pues si ya la niña tiene 16 años, ya la consideran como que puede tener hijos, lamentablemente, lamentablemente. Pero esa es nuestra realidad. Muy bien, no sé si querés agregar algo, Cristian. Pues no, eso solamente. Perfecto, muy bien, muy bien. A Gracias. ver, Carla, dime, Carla. Sí, ¿qué tal? Buenos días, licenciado. Pues yo Buenos había días. encontrado una noticia que es justamente del día viernes. Este tiene que ver tanto como gobierno como salud mental, ¿verdad? Entonces yo lo que había encontrado es que había habido unas capacitaciones para la prevención de suicidios, que justamente el Día Mundial de Prevención del Suicidio es el 10 de septiembre. Entonces, por lo que estaba leyendo en la noticia, es que la Unidad de Género Multicultural, Juventud de Niñez y tercer viceministro de Violencia y el Delito hizo un taller que es básicamente de prevención del suicidio en adolescentes y jóvenes, ya que había visto que justamente en estos últimos años ha habido una tasa un poco mayor a lo que es esto de suicidios y mucho en jóvenes, tanto como en adultos, ¿verdad? Entonces, digamos, el fin de este taller era el poder capacitar a más personas para poder detectar a las personas que tuvieran, digamos, como síntomas o riesgos para estar expuestos en este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, esta era mi noticia y me pareció muy interesante porque siento que el gobierno está tomando un poco más en cuenta este tipo de situaciones que aún mucho en nuestro país es como que algo tabú, ¿verdad? Algo como que no muchas personas hablan, pero es algo que suele pasar. Entonces, esa era mi noticia. Ok. Fíjate que yo te escuché entrecortado, no sé si los demás te escucharon bien, pero si me pudieras así hacer un pequeño resumencito de lo que acabas de decir, porfa, es que no te escuché bien. Ok, básicamente habla sobre un curso sobre el suicidio, que eso lo compartió lo que sería la unidad de género multicultural, que era básicamente el poder dar y a conocer las prevenciones de suicidio y poder detectar a tiempo a las personas que tenían estas tendencias. Ese es el resumen. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí, fíjense, ahí tenemos
también, así como el caso anterior, el Estado y a veces es el Estado en alianza con instituciones privadas, que hay un tema que es serio, que es delicado y se trata de actuar sobre ese tema, ¿verdad? Entonces, eso es lo positivo y eso es lo interesante de ese tipo de cosas, ¿verdad? Ustedes saben que hay países como Japón, por ejemplo, que ahí el honor siempre está en juego y digamos, muchas situaciones se resuelven, digamos, por ejemplo, si una empresa tuvo un problema, el presidente de la empresa se para suicidando porque es deshonroso para él y la forma de limpiar su honor es renunciando, ¿verdad? No o sea, es renunciando, eso sería en cualquier país, pero en el caso de ellos es tomando la decisión de quitarse la vida, ¿verdad? Pero cada país es diferente, ¿verdad? Y así es como funcionan las cosas, ¿verdad? Muchas gracias, Carla. A ver, Lisa. Buenos días. Bueno, mi noticia va más con, de hecho es del día de hoy, que estaba leyendo que otorgan lo que es el permiso laboral con goce de salario del sector público el día 16 de septiembre. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social publicó el día de hoy, ¿verdad? Que en el Diario de Centroamérica, el acuerdo 233 2022, que decía básicamente que otorgaba un permiso laboral con goce de salario para pues lo que les mencionaba, ¿verdad? Lo que es el sector público. Según la noticia, ¿verdad? El permiso es para aquellos servidores públicos que prestan sus servicios en lo que son las entidades centralizadas y descentralizadas de lo que es la administración pública. Esto se hace en conmemoración de lo que es el Día de la Independencia de nuestro país, ¿verdad? Pero también indicaba este acuerdo que se exceptuaba a los servidores públicos de las entidades que en cumplimiento de su pacto colectivo gozaran del asueto en un día distinto, ¿verdad? Pues tenía esta noticia. Al final creo que, no sé, muchas veces este tipo de acuerdos lo hacen en pro pues, de ciertos sectores, ¿verdad? Que a veces no se les otorgan este tipo de permisos. Sin embargo, pues yo creo que es algo bueno al final del día que lo hayan eh, otorgado, porque como les decía, ¿verdad? Muchas veces tal vez no es posible hacer este tipo de permisos, ¿verdad? Que se apliquen a estos tipos de sectores. Pero esa es una de las noticias que tenía para el día de hoy. Y estaba leyendo también que el fin de semana, eh, el día 10, empezaron lo que son el primer festival de fiestas patrias, ¿verdad? Y decía una publicación que pues después de 2 años de que no se pudieran hacer por todo este tema del COVID, pues muchas personas se alegraron, ¿verdad? De que al final se pudiera reincorporar esta actividad que al final del día pues se hace también en conmemoración a lo que son a lo que es la independencia, ¿verdad? Y todo lo que conlleva. Decían que pues se dio en el arco de Correos en la zona 1, ¿verdad? A partir del mediodía, que hicieron varias actividades familiares de recreación, hubo bandas escolares, conciertos musicales, se presentaron emprendimientos, ¿verdad? Y pues muchas familias pudieron gozar nuevamente de esta actividad, ¿verdad? Siendo que pues desde hace 2 años no se podía hacer, ¿verdad? Entonces esa es la otra noticia que tenía para el día de hoy. Excelente. Muchas gracias por tu comentario, Lisa. De hecho, te iba a hacer una pregunta que me la contestaste, que era qué pensabas de que los feriados los corrieran, pero me manifestaste que sí estabas de acuerdo, ¿correcto? Sí, yo creo que
pues no sé, a veces uno quisiera disfrutar tal vez en un día diferente, ¿verdad? Muchos tal vez piensan que, no sé, hay feriados, por ejemplo, que caen el fin de semana y a uno no los puede disfrutar, pero que, no sé, a mí se me hace una buena idea que, pues en algunos casos, ¿verdad? Que Ya. caen en un día, pues que a uno le favorece. Entonces, yo considero que es un buen inicio, ¿verdad? Para realizar Excelente. este tipo de permisos. Excelente. Fíjense, hay una ley vigente que la modifican cada año, que es que hace como unos 4 años atrás aprobaron esta ley que permite, digamos, si un feriado cae jueves, se corre a viernes. Si cae, qué sé yo, martes, se corre a lunes. La idea es que la persona tenga pues más tiempo de corrido, digamos, sobre todo acuérdense que acá en nuestro país hay mucho, eh, digamos, personas que son del interior y que este tipo de puentes o de feriados largos lo aprovechan para ir a ver a su familia, ¿verdad? Entonces, eh, se aprobó esa ley y el primer año funcionó. Acuérdense que el calendario va cambiando, ¿verdad? Y a veces se puede y a veces no se puede. Pero como referencia, digamos, vamos a hablar de los Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo. Y ellos tienen institucionalizada esa práctica de correr los feriados, ¿verdad? Porque para que sus trabajadores tengan fines de semana largos y que puedan descansar más, ¿verdad? Entonces, si el primer país, la economía más grande del mundo, lo está haciendo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Si es en beneficio de todos, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto a tu primer comentario. Y el segundo, pues poco a poco vamos volviendo a la normalidad, ¿verdad? Mañana va a ser un día complicado con las famosas antorchas, que mejor si no salen entre las 5 y a las 5 de la tarde ya hay que estar en casa, porque de lo contrario, o así va a ser todo el día, la verdad es que va a ser todo el día, toda la gente, sobre todo los jóvenes, van corriendo con las antorchas, es alegre. Yo alguna vez lo hice cuando era estudiante de secundaria y pues es una actividad alegre, aunque no se generaba el tráfico que hay ahora, ¿verdad? Porque ahora sí es terrible. Entonces, pues estamos volviendo poco a poco a la normalidad y pues es parte de nuestro folclore y obviamente que salimos todos perjudicados, ¿verdad? Por el tráfico, las interrupciones y todo, pero esa es parte de la independencia y tenemos que convivir con eso, ¿verdad? Así que muchas gracias, Michelle, perdón, Lisa, por tus comentarios. No sé si quieres agregar algo más. Quedó claro, muchas gracias. Ok, gracias a ti. A ver, Vicky. Gracias, Nick. Buenos días. Al menos yo tengo una noticia que creo que nos es importante a todos Buenos días. y es acerca de la PNJ, la política, a ver, es Política Nacional de la Juventud, PNJ. Pues desde el 2020, que fue la última actualización o la vigencia de la última actualización de esta política, no se había visto este tema, ¿verdad? Y realmente lo están atendiendo hasta este año y están renovando esta política para la atención integral de los derechos de esta población. Acá pues es todo un proceso, ¿verdad? Lo vemos con los diferentes departamentos y ahí sí que jerarquías gubernamentales. Por ejemplo, en este proceso participa con asesoría técnica la Subsecretaría de Políticas Públicas, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, que es CEGEPLAN. Y esta actualización o proceso cuenta con 3 fases. La primera sería la validación del problema, es donde se identifican los puntos de interés para el desarrollo
nacional y social del país. En la fase 2, acá se identifican las soluciones a esos problemas ya validados y también hay un espacio de participación por medio de plataformas juveniles. Es un árbol de problemas, básicamente, y acá se priorizan soluciones efectivas, ¿verdad? Y la fase número 3 es la toma de decisiones y elaboración del marco estratégico. Acá me pareció interesante compartir esta noticia porque yo realmente no conocía que sí hay una política dedicada a la juventud y me parece que es importante saberlo. Y también hay iniciativas juveniles, no sé si han escuchado de HAC, pero por ejemplo esta iniciativa trabaja de la mano con el gobierno precisamente para cumplir este tipo de políticas, ¿verdad? De llevar a cabo el desarrollo social y artístico de la juventud y realmente trabaja mucho de la mano con gobierno, pero al mismo tiempo son completamente independientes, ¿verdad? Entonces, de voluntarios y hay mucho movimiento social de parte de los jóvenes. Y esta es la noticia. Excelente. Fíjense, a veces nos preguntamos, digamos, qué es lo que hace el gobierno, ¿verdad? Pero vamos descubriendo que hay un montón de cosas que hace, ¿verdad? Lo que pasa es que obviamente a todo no se le puede hacer propaganda y las noticias generalmente solo cubren, las noticias son para venderse y lo que llama la atención es lo malo, los hechos de corrupción y ese tipo de cosas. Entonces, generalmente las noticias van por ese lado, pero obviamente que, miren, hacemos muchas cosas buenas y eventualmente hay algunas cosas malas, pero en general, si todo fuera malo, no subsistiríamos como país, ¿verdad? Entonces, lo que yo les puedo decir es que hay más cosas buenas que malas, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que las cosas buenas no llaman la atención, ¿verdad? O sea, a no ser que sea algo extremadamente novedoso o algo así, pero eso que dijo Vicky, que hay un montón de instituciones involucradas y es parte del trabajo del gobierno, ¿verdad? De preparar todas esas políticas y estar velando por todo eso como parte del desarrollo integral de la persona, ¿verdad? Muchas gracias, Vicky, por tu comentario. A ver, Sergio. Silic, no, buenos días. Solo mi noticia tiene que ver conforme a algo, Buenos días. una iniciativa en Francia, París, donde dice que París pues dejará de iluminar por la noche los monumentos municipales para ahorrar energía. Y esto me llamó la atención porque justo ayer estaba siguiendo yo a una atleta en mis redes sociales y dijo que iba a ir a un lugar porque está en la plataforma de Twitch y ese lugar pues se encontró con que estaba apagado los como monumentos, ¿verdad? Municipales, y ella quería ir y se quería ir a tomar fotos y pues estaba apagado, entonces pues a mí me surgió la duda y cabal hoy, pues ayer viendo y hoy cabal pues logré encontrar un artículo donde decía que el Ayuntamiento de París, la Torre de Santiago y los museos, ella iba a ir a un museo, y las alcaldías del distrito dejarían de estar iluminadas por la noche y todo a raíz de la crisis energética que se había anunciado el martes pasado de parte de la alcaldesa de la capital francesa en Hidalgo y la responsable socialista que había rechazado, digamos, interrumpir la iluminación de las calles por una razón de seguridad y que pues le pediría al Estado hacer lo mismo con los monumentos nacionales. Ahí sí que ya como una iniciativa por el hecho pues, de estar todos en el mismo sentido, que se apagarían a partir de las 22 horas de la noche
Y en el caso de la Torre Eiffel, pues que lo hará cuando termine el horario de visita, que es decir, como a las 23 horas y 45 minutos. Y pues, más que todo, pues con una iniciativa de seguridad y de ahorramiento, ¿verdad? Porque pues está eso de la crisis energética allá en Francia, por todo. Y pues ahí sí que es buena iniciativa, siento yo, pero digamos, del lado del turismo, pues quita mucho, ¿verdad? O sea, siento que, en cuanto a mi opinión, pues, así como le pasó al atleta que estaba viendo yo que andaba allá en Francia, pues se topó que ya no estaba iluminado el museo donde iba a ir, entonces fue como, y entonces pues sí, la baja un poco, pero en cuanto a ahorrar y tener ese ideal, pues a mí me parece buena idea, pero sí, tanto con sus pros y contras, ¿verdad? Pero nada, solo quería compartir eso porque pues me pareció interesante, más siendo un país de Francia que pues se vive muy de noche también, entonces, solo eso. Gracias por tu comentario, Sergio. De hecho, a las ciudades les ponen motes o nombres, ¿verdad? Por ejemplo, Nueva York, la Gran Manzana, y a París se le dice la ciudad luz, ¿verdad? Porque todo es luz, y ahora ya no va a haber. Entonces, como bien decís, triste para los turistas, ¿verdad? Pero así es, ¿verdad? Son decisiones que se toman de gobierno y en este caso los gobiernos locales. Y todo esto es parte, fíjense, si relacionan noticias anteriores, esto es parte de la crisis que provocó la invasión de Rusia a Ucrania, porque el principal que suministraba petróleo y gas a toda Europa era Rusia. Entonces, obviamente no le están comprando y tienen que ver de qué otra forma salen sin contar con las compras que le hacían antes a Rusia. Entonces, mientras definen, ponen esta serie de medidas. Y segundo, que es lo más importante, es que ya viene el invierno. Entonces, tiene que haber gas, porque ahí sí es necesaria la calefacción, ¿verdad? Entonces, se tiene que dar esa situación, ¿verdad? Así que muy interesante tu noticia. Yo voy a ir a fin de año ahí porque ahí viven mis hijas. Entonces ya sé que no va a haber luz en los monumentos, pero eso es parte de la vida. Muy bien, gracias, Sergio. A ver, Andrea, ¿qué nos quieres compartir? Buenos días, licenciado. Eh, bueno, mi noticia es de una propuesta que hace el gobierno francés, también de casi la misma noticia que es el mismo país. El gobierno francés dará 4.000 euros a quienes vendan su auto y compren una bicicleta. La bicicleta puede ser de las normales o de las eléctricas, ¿verdad? Pero esto es para disminuir el tráfico y para no contaminar más los lugares, ¿verdad? El país en sí. La otra propuesta que quieren hacer es a quienes no quieran vender su auto podrán recibir un incentivo de 400 euros para comprar una bicicleta. Pero ahora bien, este es el subsidio a una ayuda es de 4.000 euros a los que únicamente están destinados a personas con bajos recursos y que viven en zonas de baja emisión de carbono. Quiere decir que estas áreas están restringidas hacia los vehículos y se puede decir que los vehículos con mayor emisión no podrán entrar a esa zona, ¿verdad? Entonces, me llamó la atención porque quieren como dar buenas propuestas para que las personas utilicen sí o sí, o sea, la bicicleta, ¿verdad? Entonces, la meta del gobierno francés es hacer que para el 2024 crezca un 9% y 3.5 mil de la población del país ahora se transporta en bicicleta, ¿verdad? Y la cifra en sí que está por 3%, así que les falta todavía mucho por
por hacer, pero no sé, ¿usted qué piensa si esto se podría llegar a hacer aquí en Guatemala? O sea, Claro, yo me pongo a pensar en eso, pero no sé. claro. Sí. Mira, digamos los países, te voy a dar otros ejemplos antes de darte mi respuesta. Ok, Los ok. países van tomando diferentes decisiones en cuanto a el bienestar. Todos tienen el artículo 1 y el artículo 2 que les digo yo, siempre son iguales en todas las constituciones en todo el mundo, ¿verdad? El bien común y el desarrollo integral de la persona es lo esencial que buscan los países y por ende los gobiernos, ¿verdad? Entonces, fíjense, cuando se dio la crisis en Europa de las hipotecas, eh, por ejemplo, Alemania, cuando era la primera ministra Angela Merkel, ella quería que, o sea, venía para abajo todo el empleo, entonces ella quería que no se perdieran los empleos que son los que más tiene Alemania, de tipo técnico, ¿verdad? Digamos, las grandes fábricas de vehículos, de maquinaria. Entonces, ella pasó una ley donde le decía a los alemanes que les compraba su carro viejo, digamos, algo similar a lo que tú estás comentando, y ella les daba 10,000 euros para comprar un carro nuevo. Entonces, ponerle un carro, pues normalmente va a valer el más pequeño entre 12,000 y 15,000 euros, ¿verdad? Entonces, ella daba 10,000 de parte del gobierno y recogía, o sea, al mismo tiempo recogía el carro viejo, ¿verdad? O sea, en función del medio ambiente, ¿verdad? Y la persona se quedaba pagando el resto de que le faltaba la deuda, pero entonces decías tú, me voy a endeudar 2,000, 3,000 euros, pero tengo carro último modelo, ¿verdad? Entonces valía la pena. De lo contrario, la gente pasa mucho tiempo para cambiar un auto. Pero en el fondo lo que ella quería era que las fábricas estuvieran activas y que no tuvieran que cerrar, ¿verdad? Por la crisis que se estaba pasando. Italia es otro ejemplo que ellos, ellos lo hicieron de otra forma. Tenían que recortar en las fábricas y ellos dijeron, bueno, eh, preferimos no despedir a la gente. Entonces, a partir de tal fecha les vamos a pagar la mitad del salario, ¿verdad? Temporalmente, porque es mejor que tengan algo a que no tengan nada, ¿verdad? De lo contrario, tenían que despedir. Entonces, gente en la calle sin dinero es terrible, ¿verdad? Sobre todo si hay obligaciones. Entonces, de los males, el menos peor, ¿verdad? Entonces, cada país lo va manejando y creo que Sergio ahí hablaba del caso de Holanda, ¿verdad? Que ellos también tienen algo similar con las bicicletas que está tratando de Fíjese, hacer. licenciado, que Sergio dijo Holanda y usted dijo Italia. Tienen bastantes bicicletas, pero en sí, Copenhague, cuando yo fui a Copenhague, es es una capital de Dinamarca. Es una ciudad ecológica. O sea, hay 560,000 bicis más que habitantes. Claro, Entonces, o sea, ahí todo, o sea, no se ve plástico. Las bolsas son ¿cómo es que se dice? De cartón. Sí, entonces todo es así y, o sea, esa es como una de las ciudades donde hay bastantes bicicletas, casi toda la mayoría de gente se maneja en bicicletas. También Holanda sí se maneja con bicicletas, pero le gana a Copenhague, la verdad. Sí, fíjate, digamos, estos países tienen la particularidad que son poco poblados, ¿verdad? Entonces, Dinamarca es un país que es poco poblado, entonces es más fácil hacer algunos cambios y lograr el consenso de la gente, que cuando lo ponemos en contexto de nosotros, por ejemplo, Guatemala,
tenemos 17 millones de habitantes y El Salvador, que es nuestro vecino, tiene menos de la mitad y ningún país, o sea, la población de Honduras y Salvador y Costa Rica es toda la de Guatemala. Entonces, por ejemplo, cuando hacíamos las comparaciones de vacunación, obviamente ellos iban a vacunar más rápido porque eran menos gente. Entonces, obviamente países más poblados tienen otro tipo de problemas, como los que tenemos nosotros de tráfico y de todo eso, ¿verdad? Obviamente que es una alternativa, ¿verdad? Sobre todo de limpieza y en la medida que se logren hacer las ciclovías, que ese es un proyecto que ha estado trabajando la municipalidad, que en algunos lugares de la capital ya hay ciclovías para que la gente vaya en bicicleta, que al principio lo está haciendo de forma recreacional, pero la idea es que lo hagan ya como medio de transporte, porque aparte es bueno para la salud, ¿verdad? Japón es otro país que utiliza mucha bicicleta, entonces probablemente vamos a llegar a eso, porque al final es más sano, ¿verdad? Es más sano y ayuda al medio ambiente. Aquí viéndolo, si no lo analizamos desde cualquier punto de vista, como comenzó la noticia esta que era Francia, es bueno por todos lados, ¿verdad? Salud de las personas, eso que acabas de escribir, de descongestionar el tráfico, entonces el medio ambiente, entonces es positivo, ¿verdad? Obviamente que aquí tenemos que hacer algunas mejoras con la forma de conducir de las personas, ¿verdad? Que a veces hay personas muy inquietas y van tarde y se pasan por donde no tienen que pasar y no observan las reglas viales, pero hay que comenzar y hay que hacerlo, ¿verdad? Yo estoy totalmente de acuerdo que es una iniciativa que tarde o temprano vamos a poder implementar. Y fíjense, les voy a contar iniciativas que han habido en el pasado. Por ejemplo, con eso de la emisión de gases, sobre todo de los buses, se pasó una ley que obligaba a todos los buses y vehículos que tenía que tener un aparatito que iba a hacer que no tirara humo negro, digamos, ni los carros ni las camionetas y todo. Entonces, pues parecía bien, ¿verdad? Parecía bien en el sentido de lo mismo, el medio ambiente, una ciudad más limpia, cielos más despejados, pero la gente empezó a protestar, empezó a alegar y al final hubo que dar marcha atrás con la ley porque las personas dijeron que no estaban disponibles. En aquel entonces valía como 300, 400 quetzales el aparato, pero la gente argumentaba que no tenía el dinero para comprarlo. Entonces, ¿para qué iba a comprar algo que era para el medio ambiente que no les traía un beneficio directamente a la persona? Entonces, todavía nosotros tenemos esa mente, ¿verdad? De que tenemos que ver el beneficio palpable para nosotros para hacerlo. Y sin embargo, compramos un montón de cosas que no son necesarias. Ustedes ven a la gente que usa unos celulares carísimos y dice uno, bueno, ¿cómo es posible que gana salario mínimo y tiene el último iPhone, ¿verdad? Entonces, se dan esas contradicciones, ¿verdad? Pero todavía nos falta madurar en ese sentido para mejorar. Pero no sé qué piensas tú, Andrea. Que sí, licenciado, tiene toda la razón. O sea, al final, bueno, en sí es cuestión de, como usted ha dicho, de madurar, de ahorrar, de tener, ¿cómo se dice? Tener como no ser ignorantes, tal vez, no sé si es la palabra correcta. Ya. Fíjense, les voy a dar otro ejemplo solo para cerrar esto. En algún momento también se pasó una ley, digamos, ustedes trabajan toda su vida y a lo que pueden aspirar para una pensión, ¿verdad? Que ese es el poderío de estos países que mencionó, por ejemplo, Dinamarca, Estados Unidos, las grandes economías, su principal fuerza, digamos, económica también es cuando la gente llega a la edad de retiro, tiene su pensión y ya vive tranquilamente de su pensión, ¿verdad? Entonces es algo que
que ya tienen una vejez digna, si quieren llamarlo así, ¿verdad? Entonces, pues en el caso nuestro se decidió, nosotros tenemos actualmente en el estado hay un sistema de pensiones, ¿sí? Que se llama Montepío y pues que le da un máximo de 8,000 quetzales a las personas. O sea, si una persona ganaba 20,000, solo va a poder recibir ese dinero, ¿verdad? Pero el punto acá, y de ahí está el IX, ¿verdad? Porque, o sea, más de algunos de ustedes trabajan y les descuentan IX, entonces, si ustedes acumulan 240 cuotas, o sea, 20 años de trabajo, ya tienen derecho a una pensión, ¿verdad? Hasta que el día que se mueran. Pero fíjense, el IX hasta hace, hace, ¿qué? 2 años, la pensión máxima era de 5,000 quetzales, hoy en día es de 7,000 quetzales. Entonces, lo que se hizo el gobierno fue una iniciativa para tratar de crear la pensión en el sentido que colaborara tanto el patrono como el empleado y que la persona pensara en su retiro, cuando llega el momento de retiro. Digamos, ustedes todos están jóvenes y no están pensando en retirarse, sino que al contrario, ustedes están en etapa productiva, digamos, ustedes tienen que producir y ese es eh, lo que tienen que tener en la mente, ¿verdad? Pero eh, digamos, las personas que han trabajado toda la vida van por su pensión y pueden, o sea, lo más que les puede pagar el IX, o también acuérdense que el salario mínimo es 3,300 quetzales, pero incluso trabaja la persona toda su vida y no llega a ganar, pues si llega a ganar 5,000 quetzales, es mucho, ¿verdad? Pero así es la realidad y con eso tenemos que vivir, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad nuestra. Entonces, se estableció ese sistema donde a uno le iban a descontar un 2% del salario y 2,5 era, y otro 2,5, así como el IX, lo iba a poner en la empresa. Y fíjense, quemaron buses, quemaron camionetas, quemaron de todo para impedir, para que esa ley la revocaran. Entonces fue tanto el escándalo público, las protestas, que hubo que retirar la ley, ¿verdad? Entonces, obviamente, en contra o sea, esa ley estaba diseñada a futuro, ¿verdad? Para que la gente tuviera una pensión digna. Y fíjense, las pensiones de aquí en Guatemala son de 800 quetzales, 1,000 quetzales. Entonces, la pregunta es, ¿puede vivir una persona con eso cuando ya no puede producir? La respuesta es muy obvia y muy simple, es no puede vivir, pues. O sea, es muy poco dinero. ¿Cuánto cuestan las cosas? ¿Cuánto cuesta el supermercado? Entonces, eh, la idea era que hubiera una pensión digna, pero no se logró. Entonces, han habido buenas iniciativas, pero lamentablemente no han prosperado y no han prosperado por esta situación que les digo de ignorancia, como dijo Andrea, ¿verdad? Que solo tenemos una mentalidad cortoplacista, ¿verdad? Solo estamos viendo dónde está el beneficio en este momento y de ahí ya vamos viendo para adelante, pero esa es nuestra realidad, ¿verdad? Muy bien, ¿algo más que quieras agregar, Andrea? Solamente, licenciado, solamente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a darle la última intervención a Emma. Dime, Emma. Gracias, Luis. Buenos días. Mi noticia es sobre un informe que sacó una sede en Washington, D.C. que se llama Extorsión en el Triángulo Norte de Centroamérica, siguiendo el dinero. Y en este informe sacaron, ¿verdad?, que el monto total que los guatemaltecos han pagado por las extorsiones este año es de más o menos de 440 millones de quetzales. Incluso podría ser un poco más debido a que pues hay muchos comercios y
diferentes circunstancias, ¿verdad? Que no permiten el poder estudiar a fondo cuánto es lo que se recauda totalmente. Pero sí, con solo eso podemos ver, ¿verdad? Que es un montón de dinero, ¿verdad? Y lamentablemente no se toman las medidas necesarias para poder darles seguimiento a los casos a los que sí van y ponen las denuncias, pero esto es lo que ellos estaban diciendo, ¿verdad? En este informe que sacaron y sí, es lamentable. Así es. Desafortunadamente, esa es una realidad y como tú concluiste, es lamentable, ¿verdad? Muy bien. Y ahora te iba a decir algo, extrañamos tu fondo de pantalla que ibas conduciendo una nave espacial, Emma. Entonces, bueno, entonces miren, ahora ya no nos has enseñado la nave espacial. Bueno, vamos a dar por concluida aquí la parte, estuvo muy interesante, si se dan cuenta, ustedes mismos hicieron el análisis, lo cual es excelente, ¿verdad? Es excelente que ustedes estén ya, pues no solo comentando la noticia, sino que dando su opinión y dando, digamos, cómo lo interpretan y cómo hacen la lectura correspondiente, ¿verdad? Entonces, los felicito y estoy muy contento y muy orgulloso de ustedes porque apenas vamos a medio semestre y ya lo hacen como esperaba yo que fuera al final, ¿verdad? Así que felicitaciones a todos. Bueno, ahorita vamos a hacer un ejercicio que es, ya lo tienen ahí en la plataforma. Les voy a pedir que lean unos artículos de la Constitución, ¿verdad? Es lo referente al organismo ejecutivo, ¿verdad? Dentro de los poderes del Estado está el organismo ejecutivo. Entonces, ahí tienen ya en actividades, tienen la lectura correspondiente, ¿verdad? Son las 9:51. Tienen que leer como 20 artículos, entonces les voy a dar, son las 9:51. Vamos a estar de vuelta a las, ¿qué? A las 10:15, así descansan un poco, se estiran, se toman un café, desayunan los que no han desayunado, y a las 10:15 retomamos y comentamos esta parte del Ejecutivo. ¿De acuerdo? No sé, ¿preguntas? ¿Está clara la instrucción? Bueno, Muy bien, entonces procedamos y a las 10:15 retomamos la clase. Ok.